cole? Pues claro, ya que los gemeliers esos ya han cumplido 18, nosotros nos vamos al cole de más pequeñitos. Pero es que es muy bonito, es una aula sensorial para los más pequeños de la casa. Lo ha hecho un centro y es pionero en la Comunidad Valenciana. ¿Qué te parece? Es un tema muy interesante que vamos a ver a continuación. Claro que sí. ¿Vale? Nacieron para estimular a todos aquellos que necesitaban una atención especializada, pero ahora las aulas multisensoriales se consideran una herramienta innovadora para el aprendizaje en las escuelas ordinarias. Visitamos el primer centro de la Comunidad Valenciana que las ha incorporado. ¿Por qué os animasteis a introducir un aula multisensorial en un cole ordinario de estas características? Bueno, nosotros somos un colegio muy innovador en el que trabajamos desde hace muchos años con lo que se llaman aprendizajes tempranos. Nuestro objetivo es desarrollar al máximo las capacidades de los niños. Nos faltaba un poco pues el decir, si los alumnos, los niños más pequeñitos aprenden a través de los sentidos, vamos a montar un aula en el que sea el aula de los sentidos, con diferentes zonas de trabajo para los niños, zonas de expansión, zonas de relax, música, proyecciones en las paredes. Cuando los nenes entran por la puerta, ¿cuánto tiempo pasan aquí en este jardín de los sentidos, que es como lo habéis llamado? Sí, pues nada, vienen en grupos reducidos de 8 o 10 niños máximo y es un máximo de 20 minutos. ¿Vale? Para que ellos tampoco sobreestimulen sus sentidos. Se trata de que los niños disfruten y a través del descubrimiento favorezcamos su aprendizaje. ¿Con qué frecuencia? De 0 a 3 años vienen todos 2 veces a la semana, pero ya los de 3, 4 y 5 años vienen una vez a la semana. Porque ¿cuántas actividades pueden hacer aquí? ¿Por cuántas fases pasan? Vale, pues hay diferentes rincones. Tenemos el rincón del tacto con los pies, luego tenemos otro rincón añadido que es el de las construcciones con diferentes texturas, otro que es el rincón de la arena, donde ellos hacen sus propios dibujos. Tenemos el triángulo tridimensional de espejos, a la alfombra también con luces que se relajan. Luego tenemos la mesa de luces que trabajan figuras geométricas, los números, las letras, diferentes colores y demás, pues una magia diferente de aprendizaje. Es muy guay. ¿Te gusta estar ahí dentro? Sí, ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de estar ahí con tantas luces? porque me hace cosquillas. Vas viendo ellos hacia dónde se dirigen. Si tú trabajas con inteligencias múltiples, tienes niños que se van a ir más hacia la parte visual, que les gusta más toda la parte visual, tienes otros niños que se van a ir hacia la parte manipulativa, otros que se van a ir hacia la zona de sonidos, donde van a estar, por ejemplo, con los instrumentos. Entonces, más que en sí lo que es el avance de los niños, porque todavía es pronto para ver ese avance tan significativo, sí te permite ver cada niño qué tipo de inteligencia puede tener más desarrollada para incidir en las demás inteligencias, de forma que los trabajemos de forma global a los niños. Y en España somos muy pioneros porque hay muy poquitas aulas de este tipo montadas en España. La primera vez que los traes al aula, para ellos es un mundo. Un aula para desarrollar sus sentidos y ellos están encantados. Qué bonita la experiencia. Qué claro, bonita. míralo.